Los saluda Paco Macías. El cine es una ventana al mundo. Grandes historias se han escrito a través de inolvidables películas. En la época de oro surgieron grandes luminarias como Tito Guízar. Fue el primer charro del cine mexicano. Gracias a su voz y talento, pudo ser conocido en escenarios de todo el mundo. Interpretó al cowboy alegre y noble de Hollywood. Repasemos parte de su vida y su obra. La perla tapatía vio llegar al mundo a Federico Arturo Guízar Tolentino un caluroso miércoles de abril de 1908. Nació en la casa 119 de la colonial calle Morelos, a espaldas del Teatro Degollado. Su padre fue José María Guízar Valencia, quien se oponía a que el rubio niño fuera cantante. Pero su madre, Adela Tolentino, no solo lo impulsó, sino que le enseñó piezas clásicas de época. Y es que Adela Tolentino había sido una cantante exitosa antes de casarse. Federico estudiaba en el Colegio de Padres Maristas y Jesuitas, donde cantaba en los coros. En su juventud cantó ópera y lo hacía muy bien. Con el tiempo, el joven Guízar tuvo excelentes maestros, entre ellos al célebre tenor de ópera Tito Zipa, quien le dijo que su porvenir estaba en la canción mexicana. Y fue en honor a tan célebre maestro que adoptó su nombre cuando se convirtió en artista, dada la admiración que sentía hacia él. Era más fácil decir Tito Guízar que Kiko Guízar, como le decía su mamá. Y habría que señalar que el maestro Zipa tuvo entre sus alumnos al genial Luciano Pavarotti. La familia de Tito fue numerosa, tal como se acostumbraba en aquel tiempo. Pepe Guízar Morfín era primo de Tito, se había quedado huérfano y se fue a vivir a su casa. Iban juntos a la escuela. Pepe Guízar se convirtió en destacado compositor mexicano, autor de canciones rancheras y boleros. A él debemos el tema Guadalajara, mundialmente conocido. También la bella michoacana Susana Guízar fue prima de Tito. Se le recuerda como hermosa actriz y cantante, muy popular a principios de los años 40, cuando el cine mexicano vivía su época de gloria. Trabajó en cerca de 30 películas al lado de los galanes fílmicos más cotizados, como David Silva, Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba. Tito Guízar vivió sana juventud en la provincia mexicana. Le gustaba el fútbol y hasta llegó a formar parte de las fuerzas inferiores del Club Guadalajara. En 1925 gobernaba Jalisco el general Francisco Tolentino, hermano de su madre. Le gustaba la ópera y también era tenor. Preparaba una función a beneficio del Hospicio de Guadalajara y le pidió a Tito que cantara en el intermedio del espectáculo en el Teatro Degollado. El éxito fue clamoroso. Tito contaba con 17 años de edad cuando escuchó los aplausos que resonaban desde la luneta hasta las galerías. Y supo que su destino era cantar. Pero su papá decía que eran locuras juveniles, que mejor se dedicara a estudiar medicina. Pero Tito no quitó el dedo del renglón para atender la voz de su destino. En 1923, Monseñor Rafael Guízar y Valencia
habló con su hermano para convencerlo de que permitiera a Tito seguir con el canto. Le aseguraba que era el camino que Dios había elegido para él, y no estaba lejos de la verdad. Hay que señalar que Rafael Guízar y Valencia fue el primer obispo mexicano canonizado por la Iglesia Católica. La familia Guízar se trasladó a la Ciudad de México por cuestiones políticas. Eran tiempos revolucionarios, agitados y aciagos. Tito Guízar comenzó a dar sus primeros pasos en el recién estrenado Teatro Politeama de la Ciudad de México. En 1927 llegó hasta los empresarios del recinto, quienes lo contrataron para cantar en los intermedios junto a un cuarteto yucateco. Le pagaban 3 pesos diarios. Ese teatro era regenteado por los hermanos Soler y Antonio Rodríguez Frausto, esposo de Fraustita. En esos días, don Emilio Azcárraga Vidaurreta escuchó cantar a Tito y se acercó para proponerle que grabara discos en Nueva York. Nunca imaginó el tapatío que en su vida llegaría a componer un sinfín de canciones, hoy inmortalizadas en miles de grabaciones. Los viejos platos de vinilo de 78 revoluciones por minuto fueron un sol que le indicaba un nuevo camino. El señor Azcárraga invitó a Tito a integrar el elenco que inauguraría su radiodifusora XEW en 1929 y le dijo que fuera a visitar a Agustín Lara, que entonces no era famoso y vivía en una vecindad de la céntrica calle Brasil, para que le mostrara algunas canciones y las fuera a grabar a Estados Unidos. Tito obedeció la sugerencia de don Emilio, hizo maletas y viajó a la urbe de Hierro. En aquella época era el centro de encuentros latinos. Las grandes voces llegaban a grabar sus acetatos en sus modernos estudios. Tito fue contratado para actuar en un programa para cantar en español. Gustó mucho porque tocaba muy bien su guitarra. Más adelante tuvo su programa propio, donde cantaba 15 minutos todas las noches y ya ganaba $75 a la semana. Y fue precisamente en Nueva York donde comenzó la historia de un gran amor para Tito. Quedó prendado de la belleza de la cantante y bailarina Carmen Noriega, conocida en el ambiente artístico como Nanette Noriega. Coincidieron en el teatro donde ella actuaba. Ya le había quitado el sueño en México al verla como estrella de revistas musicales. Esa vez se armó de valor y entró a su camerino para saludarla. Fue un amor a primera vista. Había nacido intenso en los dos. Nanette Noriega había nacido en México en 1903. Era 5 años mayor que Tito. Ella fue hija de don Manolo Noriega, actor español que inundó con su presencia el cine mexicano. Lo recordamos como actor de reparto en muchas películas, dando vida lo mismo a un médico, a un sacerdote, que a un mayordomo. Don Manuel había iniciado su carrera en el cine silente de España. Tito y Nanette se casaron en la Gran Manzana el 5 de agosto de 1931, cuando Tito tenía 23 años de edad. Fue una boda sencilla. Nanette le regaló a Tito 3 hermosos hijos. La primera en nacer fue Nina. Después llegaron al mundo Lilia y Federico, conocido como Tito Guízar Jr., y quien lo acompañaba por el mundo junto con su abuelo.
Lilia y Tito siguieron el camino artístico realizándose como actores y cantantes. Lilia se casó con el célebre compositor y periodista Ramón Inclán. Nanette y Tito fueron inseparables. Ella lo ayudó mucho en sus inicios artísticos. Se convirtió en su manager exclusiva. Le enseñó a caminar correctamente, a vestirse. Se ocupaba de toda su persona. La impresionante trayectoria artística de Tito Guízar se divide en dos partes, comprendidas entre Estados Unidos y México. De 1929 a fines de los años 40, alternó su residencia entre nuestro país y Estados Unidos. Logró establecerse en Nueva York y después en California. Su faceta de cantante le abrió las puertas del mercado norteamericano y su nombre apareció en los más insólitos sitios. La voz de Tito Guízar comenzó a escucharse en 1938, no solo en las principales radiodifusoras de Estados Unidos, sino en importantes escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York. Fue el primer mexicano en cantar en ese famoso recinto. Le llamaban el Latin Lover de la canción vernácula. Impactaba con su traje de charro. Incluso Elvis Presley manifestó a la prensa mexicana su admiración por Tito y dijo que tenía casi todos sus discos. Eso llenó de orgullo a Tito, quien forjó un estilo de tomar y tocar la guitarra. La trataba como cuerpo de mujer, decía el artista. Tito Guízar filmó 60 películas en México y muchas más en otros países. Tan solo en la meca del cine trabajó en cerca de 20 cintas. Representó al vaquero americano en Hollywood, donde consolidó su popularidad. Su primera cinta fue La Cucaracha, realizada en 1934, producción hollywoodense, donde aparecieron Steffi Duna y Don Alvarado. Fueron 5 años en que Tito participó en el cine hablado en español. Era el galán romántico del cine. Era alto, elegante y muy educado. En Estados Unidos cautivó con su porte a legiones de admiradoras. Les fascinaban sus ojos azules. Muchos lo consideraron la versión mexicana del cantante y actor Roy Rogers. Antes de terminar los años 30, Tito Guízar participó en la época de oro del cine mexicano a través de La Batuta de Fernando de Fuentes. Apareció en su película Allá en el Rancho Grande, que lo dio a conocer en México y el mundo. Ganó 3,000 pesos por actuar en esa cinta, que era una suma escandalosa. Tito trabajó al lado de Rená Cardona y la bellísima Esther Fernández, con quien Tito conservó estrecha amistad a partir de la filmación de esa cinta. En 1937 apareció en Amapola del Camino, de Juan Bustillo Oro, y donde comparte la pantalla con Margarita Mora. 3 años más tarde, trabajó en la cinta Allá en el Trópico, nuevamente bajo la dirección de Fernando de Fuentes, y donde alterna otra vez con René Cardona y Carlos López Chaflán. En 1940, Tito se posicionó como el primer actor mexicano en trabajar en el cine argentino. En la comedia romántica de México llegó el amor, con la actriz y cantante argentina Amanda Ledesma, con quien vuelve a trabajar en la cinta Marina. Y entre otras significativas películas de Tito se encuentran Qué lindo es Michoacán, con Víctor Manuel Mendoza. Esa cinta marcó el debut de Ismael Rodríguez como director y fortaleció la imagen del charro de Tito Guízar. Luego vinieron títulos como
Adiós, Mariquita linda, al lado de la bella María Luisa Sea, con quien también figura en la cinta de Tequila, su mezcal. Dio vida al héroe campesino en la historia Ahí viene Vidal Tenorio. En Los Altos de Jalisco, Tito alterna con Blanca Estela Pavón. En 1953, Emilia Guiú trabaja a su lado en la cinta De ranchero a empresario. Tito apareció con su inseparable guitarra en El pecado de ser mujer, donde luce su belleza Alma Rosa Aguirre. En la película Música en la noche, Tito compartió la pantalla con dos gigantes de la música vernácula, Pedro Vargas y Lola Beltrán. Juan Bustillo Oro dirigió en 1956 Los hijos de Rancho Grande, donde Tito Guízar aparece con Demetrio González y el elenco de la historia original. Eduardo Noriega, Luis Aguilar, Rebeca Iturbide trabajaron con Tito en Música y Dinero, dirigida por Rafael Portillo en 1956. En la última etapa de su carrera, el famoso jalisciense actuó en la película Rosendo Fierro, El Correo de Villa. Fue realizada en 1984 y en la que figura también Pedro Armendáriz Jr. Los programas de televisión también fueron decisivos para fortalecer la imagen de Tito. Participó en muchos programas desde su juventud, como La Hora de Paco Malgesto. El 24 de octubre de 1990, Tito quedó sumido en la más cruel y profunda soledad al perder a su querida Nanette. Su inseparable esposa, que lo acompañó por 59 años, cerraba el ciclo de su vida el 24 de octubre de 1990. El amor de sus hijos y nietos le daban consuelo, pero Tito no tenía fuerzas. Pensaba en su retiro definitivo, pero después de una prolongada ausencia, en 1995, Ismael Rodríguez lo invitó a integrarse al reparto multiestelar de su película Reclusorio. Esa cinta fue un homenaje a las figuras de la época de oro del cine nacional. La televisión también lo rescató, como el abuelo de Thalía en Marimar, con quien vuelve a trabajar en María la del Barrio. Fue el jardinero de la residencia de Libertad Lamarque en La Usurpadora. Cumplía con pasión y profesionalismo sus grabaciones en El privilegio de amar. El talento y simpatía de Tito lo hicieron acreedor a innumerables reconocimientos. Fue un hombre que amó la vida. Alcanzó la felicidad plena. Su alegría fue inagotable. Poseía una fuerza física extraordinaria y una resistencia única. No tomaba ni fumaba. Comía muy bien. Dormía a sus horas reglamentarias. No le gustaba desvelarse, a menos que fuera en alguna fiesta familiar o por compromisos de trabajo. Le gustaban las carreras de caballos. En sus buenos tiempos practicó tenis y frontón y también box para fortalecer sus músculos. A sus 91 años de edad, Tito Guízar se marchó a San Antonio, Texas, para descansar con su hijo. Tito observaba por las noches el retrato de su amada Nanette. Platicaba con ella, sentía su compañía. Decía que en sueños escuchaba sus consejos. Se acercaba la Navidad de 1999. El 24 de diciembre, las campanas estaban a punto de repicar. Tito se sintió mal. Había contraído una terrible pulmonía. Antes de la última campanada, el inolvidable caporal de Rancho Grande,
era reclamado por la muerte. Tito Guízar tenía muy regida una singular filosofía. El pasado es polvo, el futuro es viento, hay que vivir el momento. Sus restos permanecen en el lote de actores del Panteón Jardín y su fiel guitarra le acompañó hasta su muerte. Tito Guízar fue un trovador, un hombre que nació para cantar. Desde muy temprana edad proyectó una pasión desbordante por la música mexicana, a la que puso en alto junto con otros grandes durante casi todo el siglo XX. Hoy lo recordamos con admiración en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.